Buenas noches, les doy la bienvenida un día más a Contexto Global de France 24. Les está saludando Rodrigo Sedano y está conmigo mi compañera Elena Lozano también. Bienvenida, Elena. Muy buenas noches, Rodrigo. Como siempre, un gusto estar contigo y buenas noches para ustedes también. Bueno, son las 7 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Elena, vamos a estar hablando de todo lo que está pasando en este continente, ¿verdad? Claro que sí, y también son las 7 de la noche en Washington y las 8 en Caracas. Iniciamos. Como una positiva y buena reunión, así fue calificada por los mandatarios de Colombia y de Estados Unidos el encuentro bilateral en la Casa Blanca. Durante el cara a cara se habló sobre la lucha contra el narcotráfico y la situación en Venezuela. Y se cumple un mes que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. La fecha fue conmemorada por seguidores del chavismo que exigieron la libertad del depuesto presidente, mientras que familiares de los presos políticos insisten en la aprobación de una amnistía general. Además, en Perú, la Fiscalía aprobó la extradición a Argentina de Tony Valverde, el presunto autor intelectual del triple feminicidio a las afueras de Buenos Aires y que fue transmitido en redes sociales. Rodrigo, y en este espacio vamos a tener nuestra conexión directa con Washington, D.C. y el debate diario de France 24. Hoy en ambos casos nos vamos a centrar en esa tan esperada reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro, que parecía en su momento, Rodrigo, ser imposible hace apenas un mes, cuando las relaciones estaban más cerca de la ruptura que del encuentro. Seré en minutos con mi compañero Rodrigo Sedano y tus invitados. Bueno, pues Elena, muchísimas gracias. A ti te vemos más adelante. Yo invito a todo el mundo a que vea este informativo y luego nos siga, porque hay mucho de lo que hablar de esa reunión entre Trump y Petro. Elena, gracias de nuevo. Vamos ya con las noticias. Vamos a abrir este informativo con la mirada puesta en Washington. La Casa Blanca fue este martes el escenario de encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Tras aproximadamente 2 horas de reunión entre los mandatarios y sus equipos, ambos han asegurado que el acuerdo fue cordial y muy positivo, una señal de relajación de las tensiones tras meses de desencuentros verbales entre ambos mandatarios. Nos lo cuenta Samuel Salgado Castro. Un encuentro que parecía imposible. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue recibido por Donald Trump en la Casa Blanca. Luego de insultos, amenazas, incluso de guerra y sanciones personales contra Petro por parte de Washington, ahora Trump dice amar a Colombia y se siente honrado de haber compartido con el presidente colombiano. Nos llevamos bastante bien. Él y yo no éramos los mejores amigos, pero yo no me sentí insultado porque no lo había conocido. No lo conocía en absoluto. Nos llevamos bastante bien. Y sí, estamos trabajando en ello, estamos trabajando sobre otras cosas, incluyendo sanciones. Y sí, tuvimos un muy buen encuentro. Se me hizo que era un buen tipo, nos llevamos bastante bien. El presidente Gustavo Petro también celebró la cita. En una posterior rueda de prensa dijo que a partir de este encuentro nace un camino para las relaciones entre los dos países, pero especialmente entre los dos mandatarios. El presidente de Estados Unidos recibió en su casa a un presidente latinoamericano, no soy el primero, no seré el último, y hablamos de problemas concretos y de caminos conjuntos para solucionarlos. Él no cambió de manera de pensar en muchos temas, yo tampoco, pero es que ¿cómo se hace un pacto? Un pacto no es entre hermanos gemelos. Un pacto es entre contradictores que pueden encontrar los caminos de una hermandad humana. Una victoria ante los temores de algunos analistas y asesores que cuestionaban si ambos se llevarían bien, dadas sus ideologías enfrentadas y su reputación de impredecibilidad. Sin embargo, varios temas que fueron discutidos siguen en vilo, como la posible eliminación de Petro y su círculo cercano de la lista OFAC, asociada con actividades de narcotráfico, así como la participación de Colombia en la situación política de Venezuela. Bueno, al salir de esta reunión con Donald Trump, Gustavo Petro ha declarado que le ha pedido a su homólogo estadounidense mediar en las tensiones con su vecino Ecuador. Precisamente en la frontera colombo-ecuatoriana, sindicatos de comercio y transporte de ambos países se han unido para protestar y exigir a sus presidentes que revoquen los aranceles impuestos recientemente.
Daniel Noboa impuso un 30% de aranceles a productos colombianos, alegando falta de lucha contra el narcotráfico por parte de Bogotá, que respondió con aranceles recíprocos. Exigimos de parte del gobierno de Noboa y de Petro que nos dejen trabajar. El paro lo están haciendo ellos, el paro estatal, y contra eso protestamos. Aquí exigimos el derecho del trabajo y de nuestros trabajadores. Nos hemos unido para protestar en contra de estos dos presidentes que nos están poniendo estas medidas arancelarias del 30%. Eso genera crisis económica en el transporte, en los generadores de carga, y también no dinamiza la economía de los dos países. Vamos ahora a Venezuela, y es que este martes se cumple un mes del ataque de Estados Unidos a territorio venezolano, en el que las fuerzas de ese país capturaron a Nicolás Maduro. En las calles de Caracas marcharon cientos de seguidores del chavismo, quienes demostraron su respaldo al depuesto presidente y exigieron su libertad y la de su esposa y diputada Cilia Flores. Esto mientras que en paralelo familiares de los considerados presos políticos se manifestaron a favor de que se apruebe la iniciativa del gobierno encargado para una amnistía general. Estas cárceles deben ser intervenidas por organizaciones de derechos humanos, por ONG, por la Cruz Roja, por la ONU, para que vean lo que en este momento se vive allá adentro. Sé que es riesgoso decir todo eso, pero yo no puedo irme para mi casa dejando a mis hermanos, más de 1000 presos que faltan todavía por liberar, y las circunstancias en las que ellos se encuentran ahorita son inhumanas. Bueno, y en otros temas que involucran a Estados Unidos en la región latinoamericana y del Caribe, Cuba sigue sin recibir petróleo y las consecuencias de las amenazas de Washington con imponer aranceles a los países que hagan envíos se sienten en gran parte de la isla. Mientras la población pide diálogo entre La Habana y Washington, ambos despachos parecen firmes en no mantener conversaciones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su parte, afirmó querer mandar ayuda humanitaria a la isla. Nos lo cuenta Albert Naya. Aunque el tiempo parece no pasar en Cuba, los recursos se agotan para la isla, y mientras Washington busca someter aún más a su economía, cortando el suministro de petróleo, los pocos aliados que le quedan a La Habana parecen querer cooperar. Obviamente tenemos que conocer por parte de ellos también sus necesidades, ¿no? Porque no es nada más lo que México se le ocurra enviar, sino pues cuáles son las necesidades para poderlo enviar. Trump dejó muy claro qué recurso no enviarían. No reciben dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo. Una declaración de intenciones tan clara como la firmado por el ministro de Exteriores de La Habana. El diálogo con Washington por el momento no entra en la ecuación. Nosotros hicimos modelos sobre lo que podría venir con el actual gobierno de Estados Unidos. Y no son modelos de escenarios que deseamos, pero no es algo que nos agarra desprevenidos. Dos despachos que se dan la espalda y en medio una población cubana que pide conversaciones. Yo sí quisiera que hubiera un diálogo entre Cuba y Estados Unidos para que se arreglaran las cosas, para nosotros como cubanos no pasáramos el trabajo que estamos pasando ahora, la falta de petróleo, la electricidad y esas cosas, que todo sea más efectivo, ¿no? A todo el mundo le preocupa, claro. Ya Venezuela nos está mandando. Si no manda a México, ¿quién nos va a mandar? De China y de Rusia está lejos y siempre ha entrado muy poquita, ¿no? Llegará el momento en que no tengamos ni más electricidad, ni gasolina, ni siquiera ni para el gas para cocinar. Sin gas ni petróleo y una falta de recursos para generar electricidad que ha provocado cortes en gran parte del país, el pronóstico no parece indicar que la vida de los cubanos mejore. Y tras la reunión con su par colombiano, Donald Trump ha firmado la ley que pone fin al cierre parcial del gobierno. La firma llega luego que los republicanos consiguieran sacar adelante en bloque la votación en el Congreso. Con ello se restablece temporalmente la financiación de departamentos como el de Defensa, Trabajo, Educación, también el de Seguridad Nacional, entre otros, hasta el 13 de febrero. Esto incluye a los agentes de la ICE desplegados en Minnesota en medio de la polémica por el uso de la violencia. Vamos a ir a Perú. Allí la Fiscalía autorizó la extradición de Tony Valverde a Argentina, el presunto autor intelectual de un triple feminicidio que ocurrió a las afueras de Buenos Aires y que fue transmitido por redes sociales. Se trata de un crimen que está vinculado con el narcotráfico. La ampliación de esta noticia con nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías.
El gobierno peruano concedió la extradición argentina de Tony Jansen Valverde, conocido como Pequeño J, quien está encarcelado en una prisión de Cañete, al sur de Perú. La Fiscalía informó que Valverde será juzgado por homicidio agravado de 3 mujeres, crimen que según las pesquisas habría cometido con la complicidad de 2 o más personas. Sin embargo, el traslado del Pequeño J no será inmediato y podría efectuarse en el transcurso de 2 meses, debido a que la justicia argentina intenta ampliar los cargos contra él y de esa manera su extradición contenga el máximo de las acusaciones posibles, entre ellas narcotráfico y trata de personas. En esa línea, las autoridades argentinas tratan que la extradición garantice la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familiares. Por su parte, las autoridades peruanas afirman que no existe impedimento legal ni de derecho interno ni internacional para denegar la extradición. Se contempla un protocolo de seguridad que será coordinado entre las cancillerías de ambas naciones. Al Pequeño J se le atribuye el triple feminicidio de Brenda Loreley del Castillo, Morena Berry y Lara Morena Gutiérrez, 3 jóvenes que fueron reportadas como desaparecidas en Florencio Varela, ciudad al sur de Buenos Aires, Argentina. Esto ocurrió en septiembre de 2025 y días después fueron encontradas sin vida. Tony Jansen Valverde aguarda encarar en tribunales de Argentina un proceso judicial que podría mantenerlo la mayor parte de su vida tras las rejas. Cruzamos el charco, nos vamos hasta España y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que su ejecutivo prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. La medida vendrá con un paquete de regulaciones por el cual los directivos podrían estar obligados a responder penalmente por el contenido que se muestra en las plataformas. De esta manera, España se suma a la misma decisión de varios países como Australia o Francia. Un mensaje claro a la ciudadanía y el inicio de una batalla que busca cortar cualquier vínculo de los más jóvenes con una de las mayores ventanas que hay en Internet. España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Las plataformas deberán implementar sistemas efectivos de verificación de edad, no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen. Las razones, a continuación. Un espacio de adicción, abuso, pornografía, manipulación y violencia. Ya no lo aceptaremos. Mi gobierno colaborará con la Fiscalía para investigar y perseguir las infracciones cometidas por Grok, TikTok e Instagram. España, dijo el presidente del gobierno español, unió fuerzas con otros países europeos para aplicar una regulación estricta y, en caso de incumplimiento, exigirá responsabilidades de calibre penal a los directivos de las plataformas. En las calles, la noticia no parecía tener un rechazo contundente. A ver, a mí las prohibiciones en general me gustan poco, pero entiendo que esa medida es necesaria porque creo que chavales menores de 16 años todavía no tienen capacidad de gestionar una puerta tan grande como son las redes. Como no sabemos usarlo, la parte negativa, entiendo que mejor que sigan cerradas las redes sociales según a qué edades. Definido por Sánchez como el salvaje oeste digital, España se suma a países como Australia, Reino Unido o Francia para aplicar restricciones a unas plataformas que operan en gran medida desde Estados Unidos y China. Y a solo 3 días de la gran inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, los organizadores aseguran que todo está listo para el inicio del certamen. La presidenta del Comité Olímpico Internacional ha asegurado que en un mundo dividido la cita del deporte traerá esperanza y unidad. Hugo Caro Jiménez nos cuenta todos los detalles previos al inicio de las competencias. Todo está listo para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina. Así lo dijo el director del certamen deportivo, Andrea Barnier. Para él, la cita olímpica en suelo italiano es un sueño hecho realidad. Un periodo inspirador y extremadamente exigente a la vez, para todos los que trabajamos incansablemente para hacer realidad este sueño. La cita olímpica no es ajena al contexto que la rodea. Los Juegos Olímpicos son una celebración de lo mejor de la humanidad. Atletas de todos los orígenes y culturas conviven, respetándose mutuamente como seres humanos. Esta es la esencia de nuestra misión, fortalecer los Juegos Olímpicos para que sigan inspirando, uniendo y trayendo esperanza en un mundo dividido. La competición, que va del 6 al 22 de febrero, tendrá lugar en el que es considerado como el mayor territorio olímpico de todos los tiempos, con un espacio de 22.000 kilómetros cuadrados. Son los cuartos olímpicos en Italia y los terceros de invierno.
Previo a la inauguración, fueron vendidas por lo menos 1,1 millones de entradas. Asistentes de todo el mundo disfrutarán de las instalaciones deportivas que costaron aproximadamente $1.700 millones. En cuanto a los deportistas, su emoción es evidente. Definitivamente voy a estar entusiasmado. Si cae más nieve, probablemente el montaje será aún más épico y grande, si es posible. Pero aún así es un montaje increíble y la nieve es nieve. Siempre es genial que nieve. Con todo y eso, los preparativos de los Juegos estuvieron empañados por las especulaciones de que algunos lugares e infraestructuras no estarían listas a tiempo. Pues así cerramos el informativo. Vamos ya con Directo DC. Saludamos a esta hora a nuestra corresponsal en la capital estadounidense, Natalia Cabrera. Natalia, muy buenas noches. Vamos a hablar de los pormenores de esa reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, que ha centrado buena parte de los hechos noticiosos de la jornada en el continente americano. Sabemos que se logró gracias al trabajo del cuerpo diplomático colombiano y el objetivo era rebajar las tensiones con la Casa Blanca. Ha logrado, por tanto, Petro su objetivo. Hola Rodrigo, buenas noches. Pues en principio podríamos decir que sí. Él habla de construir caminos y de hecho dijo que cuando recibió esta gorra roja simbólica del presidente Donald Trump que dice Make America Great Again, le agregó una S para referirse a Make America's Great Again, hacer a las Américas grandes de nuevo. Así que lo que se concluye según el presidente tras esta reunión es que se van a trabajar justamente para construir estos caminos de mejora de la relación entre ambos países. También el presidente Donald Trump, después de este encuentro, pues se refirió a Petro, dijo que era un tipo genial, algo así como fantástico, y pues que le había generado molestia que no lo hubiera conocido antes y que la reunión pues había terminado en muy buenos términos justamente. Y pues esto, de todas maneras, también vamos a ver los frutos de este encuentro en el futuro. En principio, pues si en efecto Colombia vuelve a tener esta certificación en la lucha contra las drogas que justamente el presidente Donald Trump le quitó el año pasado al decir supuestamente que Colombia no hacía lo suficiente para combatir este tráfico de drogas. Una declaración o una desertificación mejor que en principio también se responsabilizó prácticamente directamente a que sea el presidente Gustavo Petro el presidente de Colombia y que se tomó por algunos analistas y algunos expertos también como algo más personal. Y también lo vamos a ver si en efecto en el corto plazo, como el presidente Petro anunció, la empresa de petróleos de Colombia, Ecopetrol, entra a tener algún tipo de papel en Venezuela. Esto lo que dijo el presidente Gustavo Petro era que se lo había planteado, de hecho, al presidente Donald Trump tener algún tipo de papel. Para él dijo básicamente que era simplemente conectar estas tuberías y empezar a producir en conjunto y pues asimismo como muestra de este intento por distensionar las relaciones, al parecer se agregó un nuevo elemento a la agenda del presidente Gustavo Petro aquí en la ciudad de Washington, D.C., que no se había contemplado en el principio, y era justamente esta reunión que parece que va a tener lugar mañana en el Capitolio con congresistas de ambos partidos, congresistas tanto del Partido Republicano como el Demócrata, en lo cual continúa pues en esta línea de las relaciones históricas entre Colombia y Venezuela, entre Colombia y Estados Unidos, que pues tienen centenares de años, y que justamente esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro, que había venido aquí a recordar y que le había sorprendido de hecho el desconocimiento, la desinformación, sin referirse directamente al presidente Donald Trump, pero sí la desinformación específicamente sobre Colombia y sobre la lucha contra las drogas. Y pues también lo veremos en futuro si en efecto esta invitación por parte del presidente Petro a el presidente Donald Trump a que visite Cartagena en Colombia tiene lugar, como dijo Petro, le había extendido esta invitación. Bueno, pues Natalia, otra de las cosas que ha dicho Trump es que trabajan para levantar sanciones. Pero ¿sabemos qué sanciones son estas de las que habla Donald Trump?
Pues bueno, en efecto, las sanciones que en este momento ha impuesto Estados Unidos, esto específicamente lo ha hecho el Departamento del Tesoro, son justamente estas sanciones que se le impusieron directamente al presidente Gustavo Petro el año pasado, al incluirlo justamente en esta lista que se conoce como la lista Clinton y en la cual se incluye a las personas que Estados Unidos considera no hacen lo suficiente o más bien que se benefician de alguna manera de estos dineros del narcotráfico. Justamente pues en esta lista se incluyó al presidente colombiano y a su esposa, así como a miembros de su familia, y justamente esto supuestamente era uno de los temas principales sobre la mesa y se le preguntó directamente al presidente Gustavo Petro. Él dijo que no le había planteado esto al presidente Donald Trump, pero como tal también a lo que podría referirse Trump cuando dijo que estaban trabajando esta tarde también después de la reunión para levantar estas sanciones es a el recorte en las ayudas estadounidenses a Colombia también que se hizo producto de esta desertificación del país suramericano en la lucha contra las drogas. También, en efecto, en lo que al parecer hizo mención el presidente Gustavo Petro, porque no fue muy claro al respecto, fue justamente en esta pregunta sobre la participación de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol en Venezuela. Y ahí lo que dijo fue que no entendía por qué existían estas sanciones que bloqueaban justamente los negocios con Venezuela y que eran en contra de estas sanciones sobre las cuales ambos concluyeron y acordaron estar en contra. Entonces también podría estar haciendo referencia justamente a más bien las sanciones que hay para las empresas que hacen negocios con Venezuela. Pues Natalia Cabrera, corresponsal en Washington de France 24, te dejamos que descanses ya de esta larga jornada en la capital estadounidense. Nosotros vamos con el debate. Donald Trump y Gustavo Petro se han reunido en la Casa Blanca, un encuentro muy esperado entre los mandatarios de Estados Unidos y Colombia, tras meses de desencuentros que llevaron a Trump a acusar a Petro de narcotraficante. Un Petro que le había enfrentado por su presión sobre Venezuela y la región en el Caribe, el bombardeo de supuestas lanchas narcotraficantes y el apoyo a Israel en su matanza en Gaza. La reunión ha estado centrada en la lucha contra el narcotráfico, también en la relación y el futuro de Venezuela, y según ambos mandatarios ha sido muy provechosa y en un tono cordial. Pero ¿quién ha salido ganando más con esta reunión? ¿Qué vamos a ver de aquí al futuro en estas relaciones entre Colombia y Estados Unidos? Bueno, para debatirlo hoy están con nosotros León Valencia, él es politólogo, autor y director de Pares Colombia, nos atiende desde Bogotá. Y desde Estados Unidos nos atiende Alberto Bernal. Él es analista, político y director de estrategia global de XP Investments. Antes de avanzar con este debate, les quiero recordar que nos pueden comentar en todas las redes sociales con el hashtag France24-ES y, por supuesto, nos pueden escuchar también en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Así que sin más dilación, vamos a comenzar ya con este debate. Quiero empezar con León Valencia preguntándole si se puede dar como un éxito para Gustavo Petro el tono cordial de la reunión cuando hace apenas un mes parecía que Estados Unidos y Colombia podrían incluso entrar en guerra, aunque esto parezca un poco descabellado. Pues yo creo que es un éxito para Gustavo Petro, un gran éxito, porque pues veníamos de un año de amenazas, de acciones contra Gustavo Petro. La primera crisis que se dio fue que Donald Trump envió unos aviones con inmigrantes encadenados y humillados. Petro lo rechazó y después Donald Trump amenazó con las sanciones económicas más drásticas de 30 a 50% en los aranceles. Luego eso buscó y se negoció sobre la base de que venían los inmigrantes sin cadenas y Petro los recibió y empezó a escalar
la pelea. Después vino que le quitaron la visa, que lo metieron en la lista Clinton, que le dijeron en algún momento, le dijo sobre todo en esa rueda de prensa donde Trump contó cómo habían llegado a Maduro, dijo que, pues, que el próximo sería Petro, que se tenía que cuidar el culo, dijo el señor Donald Trump. Y bueno, ahora esto terminó después de que Petro también siempre se enfrentó a Donald Trump en Estados Unidos con un megáfono. Después acá siempre le dijo que habían secuestrado al señor Maduro, que tenían que devolverlo. Se atravesó de una manera muy crítica a toda la militarización del Mar Caribe. Y esto terminó en una reunión en la cual hicieron las paces, todas las paces de lo que se había planteado, y llegaron a unos acuerdos que favorecen a Colombia, porque son acuerdos contra el narcotráfico. Colombia sufre ese fenómeno muy duro del narcotráfico, acuerdos para buscar mediar en Venezuela, le pidieron mediar en Ecuador también, crisis muy duras que hay con esos países, y las relaciones retoman un rumbo más tranquilo sobre la base de, como dijo Petro, relaciones de igualdad entre diferentes, sí, entre un país poderoso y un país que no es poderoso, un país que es un país pobre, pues un país frente a Estados Unidos muy limitado en su capacidad en todos los terrenos, económica, política, militar. Entonces yo creo que fue un éxito para Petro y desnuda la gran equivocación de la derecha colombiana, que fue a pedirle a Trump que sancionara a Petro, que lo atacara, que fue a hacer lobby en Washington para atacar a Colombia y se equivocó con Donald Trump. En la visión que tiene de Donald Trump se ha equivocado mucho con Petro y no entendió las personalidades de estos personajes, y bueno, ahora, no sé, muerden la derrota porque se acuerdan entre Donald y Petro y dejan la derecha con una equivocación muy grande sobre sus hombros. Sí, me gustaría, con este argumento que nos da, darle la palabra también a nuestro otro invitado, Alberto Bernal León. Le pregunto si entiende también esta reunión como una victoria para Petro y qué opina de esto que nos dice el señor Valencia, que esto desnuda la equivocación de la derecha colombiana en lo que respecta a la relación entre el presidente Petro y Donald Trump. Pues antes que todo, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá conversando con ustedes. Yo creo que este debate no hay forma de que se hubiera encontrado dos personas más perfectas para este debate. Claramente, León vio una historia, yo vi otra completamente diferente. Yo creo que la gente en Estados Unidos vio una historia, la gente que ve a Trump con mejores ojos vio una historia, la gente que ve a Petro con buenos ojos la vio completamente diferente. Yo, mirando lo que salió ahí, ¿qué vi yo? Yo vi a Gustavo Petro saliendo con una cachucha de Make America Great Again. Hasta donde yo me acuerdo, hace 2 días o 3 días, Gustavo Petro decía que Donald Trump era un nazi y le dijo pedófilo además. Y salió con un libro autografiado y lo puso en las redes sociales diciendo, mejor dicho, miren lo que logramos. Para mí lo más increíble de todo esto es ver a la izquierda radical colombiana celebrando una reunión con el presidente Donald Trump, que es el imperio, es la antítesis de absolutamente todo lo que le gusta a la izquierda radical. Entonces, pues, bueno, a mí me parece espectacular. Yo no quiero que peleen Petro y Trump. Eso no le sirve a las personas pobres en Colombia. Lo que Colombia necesita es más exploración de petróleo, más exploración de gas, fracking venteado, que lleguen todas las compañías, que lleguen todas las multinacionales, que se exploten todos los minerales, que haya todas las relaciones comerciales de Colombia con Estados Unidos, que haya seguridad, que haya más seguridad democrática, que haya menos violencia en el país. Todo lo que todos queremos en la derecha, pues es básicamente lo que hemos venido diciendo. Y Petro es el que ha sido el obstáculo para eso. ¿A través de qué? A través de la paz total que le gusta tanto, por ejemplo, a León. La paz total es un fracaso total. No lo digo yo.
Lo dice la misma izquierda. ¿Cómo lo dice la misma izquierda? Yo acabo de ver al presidente Gustavo Petro decir lo siguiente, que en el próximo mes van a erradicar 30.000 hectáreas y que con eso entonces vamos a estar ya de buenas con Estados Unidos. Hágame el bendito favor, hasta donde yo me acuerdo, el presidente Petro está a punto de salir de la presidencia. Si era tan fácil, entonces ¿por qué no acabó con los 300.000 hectáreas en los 3 años y medio que lleva siendo de presidente? Lo que hizo Petro al llegar a Estados Unidos fue demostrar que su política ha sido un completo fracaso. Ahora, una cosa que quizás no está viendo León tampoco. Para la izquierda, lo mejor que le hubiera podido pasar a la izquierda es que hubiera habido una pelea entre Petro y Trump, así como la hubo con Zelensky. Eso hubiera, o que hubiera habido una pelea como la que hubo entre Trump y Lula da Silva. ¿Por qué? Porque eso genera sentimiento nacionalista y le ayuda, por ejemplo, a la campaña de Iván Cepeda. Aquí yo creo que el mayor perdedor de todos se llama Iván Cepeda. Bueno, pues tomo también este argumento de Alberto Bernal León, que claramente no ve esto como una victoria de Petro. Le pregunto, señor Valencia, si ve esto también como una derrota para la izquierda en un momento en que vamos a entrar en Colombia en un amplio proceso electoral. ¿Y cómo ve esta nueva relación entre Petro y Donald Trump? Porque es cierto que ha salido al final con una gorra de Make America Great Again. Ha dicho Petro que le ha añadido una S para decir Make America's Great Again. Lo que pasa es que la derecha colocó a la izquierda colombiana en una situación muy favorable en este debate con Trump. En esta reunión, si se daba una confrontación entre Trump y Petro, ganaba la izquierda. Y si se daba un acuerdo, como se dio, ganaba la izquierda, por la manera como la derecha ha manejado las cosas. Yo le pregunto a Alberto, vamos a ver, la derecha fue a hacer lobby, toda la derecha, entiendo que usted está de acuerdo con eso, para que se enemistaran a golpes y para que sancionaran a Colombia y sancionaran a Petro y esto terminara en una contradicción muy dura. Le pregunto, si esa era la estrategia, pues la estrategia le falló o no. Si la estrategia era pues, León, romper las relaciones entre Petro y Estados Unidos, pues les falló la estrategia. A ti te falló la estrategia, ¿no te parece? Pues es que yo creo que, por eso digo que no hay forma de que hubieran escogido 2 personas mejores para este debate. Es que, León, aquí lo que le importa a la gente como yo, que pienso como yo, es que en las elecciones del 2026... Perdón, señor Valencia, vamos a respetar los turnos de debate. Está hablando el señor Bernal, le devuelvo la palabra. No, Alberto. En el 2026, a mí lo que me importa... Señor Valencia, perdone, vamos a dejar acabar al señor Bernal acabar y seguimos con el debate, por favor. Si nos estamos interrumpiendo, no hablo. Por si acaso no se han dado cuenta, o bueno, la izquierda lo sabe perfectamente, León lo sabe perfectamente. El tema de la gente que estaba yendo a hablar en Estados Unidos y por la razón por la cual el presidente Petro y su esposa y Benedetti están en la lista Clinton es por la financiación del régimen narcotraficante de Venezuela a la campaña política Petro 2018 y Petro 2022. No lo dice Alberto Bernal, lo dice un tipo como el Pollo Carvajal. Y lo va a cantar ahorita Maduro, que está muriéndose del frío en esa prisión en Washington. León, usted sabe perfectamente que eso está ahí. Esa es la razón de ser. Entonces, lo que están diciendo las personas que no queremos que la guerrilla se tome el país nuevamente en el 2026, es que se le diga, y Estados Unidos es parte de esto porque tiene un interés geopolítico muy importante ahí, es que no llegue un centavo de la dictadura venezolana a las campañas políticas colombianas. Eso siempre ha sido el objetivo. Y yo estoy completamente convencido, León, y usted lo sabe también, que detrás de bambalinas, ese discurso le llegó muy clarito al presidente Petro. Ojo, que no llegue a entrar plata al narcotráfico como sabemos que entró en la plata al narcotráfico en el 2018 y en el 2022, como lo acaban de anunciar ahorita Vicky Dávila hace 20 minutos, de la persona que acaban de extraditar en este momento a Estados Unidos.
Sí, ahora le doy la palabra al señor Valencia. A lo que se refiere el señor Bernal son a unas palabras de un... Sí, le doy la palabra un segundo. Quiero aclarar a lo que se refiere el señor Bernal. Señor Valencia, perdone. La derecha colombiana, Uribe, de que estaban haciendo un lobby para que sancionaran a Petro, para que esta relación se rompiera, para que Donald Trump hiciera una cosa incluso parecida a la que hizo con Maduro. ¿No te parece que no me contestaste la pregunta, que es la pregunta clave? Si estaban haciendo ese lobby y ahora Petro y Donald Trump se amistan, ¿no crees que falló la estrategia de la derecha y la tuya? Señor, voy a aclarar a lo que se refería el señor Bernal. Perdone, vamos a hablar. Hoy se ha extraditado una persona a Estados Unidos que, según Vicky Dávila, exdirectora de la revista Semana, ahora precandidata presidencial, habría dicho que habría habido una presunta financiación a la campaña de Gustavo Petro. Gustavo Petro ha dicho que conoce esta acusación, ha dicho que es mentira, que él podría estar bañado en plata, pero que estaría muerto o en la cárcel. Por otro lado, hemos escuchado también a Donald Trump hablar en un tono afable. Señor Bernal, ¿cómo entendemos también ahora este tono de cordialidad de Donald Trump hacia Gustavo Petro cuando antes lo estaba acusando de narcotraficante? Esa es una gran pregunta y te la contesto de la siguiente forma. El presidente Petro salió con una firma autografiada de un libro que se llama The Art of the Deal. ¿Qué es The Art of the Deal? En Estados Unidos le dicen good cop, bad cop. Un día te insulto, al día siguiente te digo que eres la mejor persona del mundo. ¿Qué pasa con Zelensky? ¿Qué pasa con Putin? ¿Qué pasa con Kim Jong-un? ¿Qué pasa con el presidente Xi? ¿Qué pasa con el presidente Macron? El presidente Trump es así. A mí me parece que el presidente Trump es una persona extremadamente conflictiva, extremadamente complicada. Te confieso una cosa. Para mí yo creo que pocas cosas peores que trabajar para Donald Trump. Debe ser un jefe imposible, pero es un tipo extremadamente hábil en todo lo que tiene que ver con la negociación. Entonces, ¿qué es lo que hizo Trump hoy? Recibió muy bien a Petro, afortunadamente, hubo una relación muy cordial. Es más, yo las veces que me he encontrado con el presidente Gustavo Petro, yo digo que es una persona extremadamente agradable, tiene muy buen sentido del humor. Ahora, el presidente Petro tiene una visión completamente contraria del mundo a la que tengo yo. El presidente Petro está destruyendo a Colombia. Yo quiero que Colombia no se destruya, porque la visión política del presidente Petro es una visión comunista. Es exactamente la misma que de Nicolás Maduro. Y lo que queremos nosotros, que queremos que Colombia no se vuelva a Venezuela, es evitar que en los próximos 4 años volvamos a tener un gobierno que nos lleve ahí sí al acabose económico, financiero, macroeconómico y de seguridad, porque si se sigue implementando esta barbaridad que se llama la paz total, Colombia no va a ser un país viable en un par de años. Bueno, respecto a lo que nos dice el señor Bernal, hay que distinguir 2 puntos, el económico y ese punto de seguridad. Los últimos datos que han salido ahora a principios de año, a final de 2025, indican que lo económico le ha ido bien al gobierno de Petro. Sin embargo, es verdad que en materia de seguridad la situación ahora mismo es mucho peor de lo que estaba al inicio del gobierno de Petro. Le quiero preguntar también al señor Valencia, en este punto hemos hablado aquí también de la política de seguridad, de la erradicación, ha hablado Petro de la erradicación de coca. ¿Cómo entendemos también este giro discursivo del gobierno Petro y la nueva relación que parece haber con Donald Trump? Rodrigo, pues este debate es un debate sobre una reunión y sobre los resultados de esa reunión. Y bueno, Alberto Bernal, como no tiene argumentos para cómo analizar esa reunión y el triunfo de Petro en esa reunión y la equivocación de la derecha colombiana y la de él, sobre todo el tema, entonces recurre a toda una discusión ya sobre el conjunto de la realidad colombiana y sobre el gobierno y sobre la paz total y sobre esas cosas. Pero lo que ocurre en Colombia y sobre que esto va para el desastre, todas las cosas también han sido, pues, él habla de un nosotros, no sé quién es el nosotros de él. Yo soy un analista político ubicado en la izquierda, no soy petrista. Soy una persona que trata, digamos, de ver estas cosas pues desde una clave de izquierdas, porque de eso no me voy a quitar,
pero desde una clave pues, analítica. Nos invitaron a hacer esta análisis sobre la realidad de esta reunión. Pero quiero responderle, la economía, como dices tú, la economía colombiana va bien. Todos los indicadores macroeconómicos van bien. Va mal lo fiscal, la deuda externa, va mal algunas cosas de la economía colombiana, pero el conjunto de la economía va bien. El desempleo cayó, la inflación está controlada, el dólar está quieto o incluso está revaluándose la moneda colombiana. Todo eso está bien. Entonces dicen que Colombia va para el desastre, para el comunismo. Colombia está haciendo negocios y lo que fue Petro a hacer allá, porque Petro no es comunista. ¿Qué comunista va a ser Petro? Petro nunca fue del Partido Comunista, es un señor que fue del M-19. Yo no milité ni comulgaba con el M-19, pero fue el M-19 y representa ese proyecto del M-19. Y está haciendo un gobierno con muchos altibajos, con una oposición feroz, y se ha defendido. Y ahí está. Y creo que va a haber continuidad de ese gobierno. A hoy hay continuidad de ese gobierno de izquierdas. Para mal o para bien de Colombia hay continuidad. La segunda vuelta, en todos los escenarios gana el señor Iván Cepeda, que es un tipo de izquierda diferente a Petro, pero que está ahí. Esa es la realidad colombiana. Eso exalta mucho a la gente de derechas. Y bueno, y los lleva a decir cosas asombrosas. El catastrofismo que Alberto Bernal pone en la vida colombiana, pues no lo siente nadie, ni los analistas distantes, ni las personas que conducen debates como Rodrigo, que ve que lo que dice es absolutamente, pues es llevado de una ideología. Es que cuando uno tiene que separarse de la ideología para ser analista, Alberto, si usted dice que esto es una catástrofe, pues ya pierde como el pie de analista y se convierte en un nosotros, sí, señor Valencia, que me imagino que un nosotros suyo, pues imagínese, cita a Vicky Dávila. La credibilidad de Vicky Dávila es cero en Colombia. Vicky Dávila tenía una revista, se dedicó a hacer una oposición señor Valencia, con noticias falsas, ahora sale a echar otras noticias falsas y arrancó con un 20% en las encuestas. Hoy no marca nada en las encuestas, es una persona que ha perdido toda credibilidad y la cita como fuente de credibilidad Alberto Bernal. Me gustaría pedirles a los dos volver a retomar el hilo principal de este debate. No cabe aquí porque nos invitaron a hacer un análisis sobre la visita de Petro a Trump. Precisamente sobre eso quiero seguir el debate. Probablemente vayamos a dar nuevos debates en los próximos meses sobre el estado de Colombia. Están, por supuesto, invitados de nuevo si quieren. Le voy a preguntar a Alberto Bernal por una de las claves que ha dado Petro también de esta reunión, y es un posible levantamiento de sanciones a PDVSA para que Ecopetrol, que es la empresa pública o público-privada, me corrigen si doy mal el dato, colombiana, pueda funcionar también en Venezuela. ¿Cómo entiende esto usted, Alberto Bernal? Pues ahí, Rodrigo, yo lo entiendo completamente diferente, porque es que donde están las sanciones es en Estados Unidos. O sea, Ecopetrol hasta hoy o mañana, es lo que me dicen a mí las fuentes con las que hablo en Wall Street y con las que habla el Departamento de Estado, entre hoy y mañana debe salir la resolución en que ya se le da carta blanca a todas las petroleras globales a trabajar en Venezuela. Eso era lo que no existía antes. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que más me preocupaba a mí cuando yo hablaba con mis clientes, los fondos, etcétera. Porque cuando el presidente Petro decía, yo le voy a comprar gas natural a PDVSA, y Ecopetrol siendo una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, Ecopetrol la hubieran podido sancionar. Y eso hubiera sido gravísimo para Colombia, por una completa incapacidad del presidente Petro de entender cómo funciona el mundo. Entonces, lo que está pasando en este momento es que como ya el presidente Trump, gracias a Dios, fue y sacó a Maduro en esa jugada que ojalá hagan una película de Netflix sobre cómo sacaron al desgraciado del Maduro y se lo llevaron a una cárcel para que se pudra de frío allá. Afortunadamente ya, y con Estados Unidos teniendo realmente, porque eso la gente podrá decir que no, pero obviamente todos sabemos, aquí León lo sabe perfectamente, aquí el que manda en Venezuela se llama Donald Trump. Delcy Rodríguez es un títere, eso lo sabemos todos. Entonces, con que se cambie esa cuestión, Ecopetrol
puede comenzar a participar en el proceso de producción de energía en Venezuela. Y eso es extremadamente importante, porque hay unas oportunidades brutales. Mis amigos petroleros me dicen que hay unas oportunidades brutales allá y ojalá lo haga, porque además implicaría que las circunstancias, gracias a Dios, están obligando a una persona tan falto de entender cómo funciona el mundo como Gustavo Petro, que decidió parar las exploraciones de petróleo que dice que para salvar el mundo, cuando Colombia produce el 0.2% de los gases de efecto invernadero. O sea, de las cosas más absurdas que ha hecho Gustavo Petro es prohibir la exploración de petróleo nuevo y gas natural, que está empobreciendo a Colombia. En este año, Colombia va a importar el 40% del gas natural que consume. Eso hace a la gente más pobre y eso es por culpa directa de las políticas completamente ilógicas y comunistas del señor Gustavo Petro. Y por eso es tan importante que en el futuro, y ojalá con esta reunión de Trump y que comience a dar, y que no se le dio el papayazo, pues, de que hubiera habido una pelea y entonces ahí sí le da más poder a la izquierda, el pueblo colombiano entienda que este camino que nos están llevando es una barbaridad. A ver, si vamos a hablar que la economía creciendo el 2,5% es una maravilla, ok, yo me acuerdo la economía de Colombia creciendo al 7,5%, al 8% con Uribe, al 6,5% con Santos, al 12% con Duque. Bueno, celebremos el 2,5%, está bien, celebremos el 2,5%. Bueno, pues vuelvo con el señor Valencia para preguntarle por este mismo aspecto. ¿Cómo entiende usted, por tanto, lo que el señor Bernal entiende más bien como, bueno, la oportunidad que no podría dejar pasar Petro de volver a esa senda que ahora parece que dirige Estados Unidos después de haber sacado a Maduro del poder en Venezuela? ¿Cómo de importante podría ser para Ecopetrol y para Colombia estar de nuevo en el negocio también del petróleo de Venezuela? Pues es que el señor Maduro es indefendible. Podemos, como yo, estoy en desacuerdo como salió, porque lo debía sacar la misma Venezuela del poder, pero bueno, lo sacaron los Estados Unidos mediante una acción abiertamente ilegal, pero ese señor es indefendible. Entonces, nunca tengo una solidaridad con el señor Maduro. Y ahora, pero la equivocación grande fue, también dejó con un países a la derecha colombiana, y me imagino que a Bernal, porque se pensaba que una salida, que el señor Trump iba a actuar sobre Venezuela para abrirle campo a la democracia y para abrirle campo a la señora María Corina, y no lo hizo para una negociación con la cúpula del madurismo sin Maduro, y está negociando con la señora Delcy Rodríguez, y bueno, la señora Delcy Rodríguez está negociando condiciones obviamente de subordinación a Trump en este momento. Pero no se abrió la democracia en Venezuela. Y fíjate, la declaración de Petro me pareció racional, de decir, oiga, vamos a ayudar a mediar para que realmente Venezuela se abra un camino de democracia en Venezuela que estaba totalmente cortado por Maduro. Es una manifestación distinta. Y segundo, vamos a ver cómo se reactiva la economía venezolana a partir de la riqueza más grande que tiene Venezuela, que es el petróleo. Es que nosotros no dependemos del petróleo en el caso de Colombia. Nosotros tenemos una economía diversificada, producimos 700.000 barriles de petróleo, 750.000, alguna vez llegamos a 1 millón de barriles de petróleo, lo seguimos produciendo. Lo que producíamos en el tiempo de Duque, y en estos tiempos seguimos produciendo eso y seguimos produciendo el gas que producíamos. Eso es lo que estamos produciendo. Y si se abre una oportunidad con Venezuela, aquí mucha gente se vino de Venezuela a explorar en Colombia una cosa que sabían hacer los venezolanos, y las empresas que estaban en Venezuela es los petróleos pesados. Y eso es lo que volveremos a ver. Ahora, unas relaciones fluidas económicas entre Venezuela y Colombia, con una economía de Venezuela reactivada, solo tiene favorecimientos para Colombia. Nosotros en este momento estamos en un intercambio de 1.500 millones de dólares. Nosotros llegamos a tener un intercambio comercial de 8.000 millones de dólares con Venezuela.
Y todo eso favorecerá a Colombia, pero favorecerá a Colombia y me parece bien todas las expresiones que tenemos desde la izquierda y rechazamos desde algunos de la izquierda, pues no todos, porque hay otra gente que era partidaria abierta de Trump, que estamos porque primero se restaure la democracia en Venezuela, segundo, se restaure una economía competitiva en Venezuela y ojalá recuperen la soberanía posterior. Y nosotros estamos celosos de eso, de mantener la soberanía colombiana sobre nuestros medios económicos. Y eso es lo que yo veo bien en estas circunstancias. El mejor escenario para Colombia, el mejor escenario, y lo digo de manera egoísta, de manera nacional, el mejor escenario para Colombia fue lo que ocurrió. Nosotros, si Donald Trump se mete a Venezuela a una guerra e invade Venezuela, pues esto había sido una catástrofe de guerra civil para Colombia, porque allá han fortalecido todos los grupos armados, los ilegales, y era una catástrofe para Colombia, que era lo que invocaba la derecha. Vengan, invadan a Venezuela, saquen a este señor y saquen al régimen venezolano y metan a la señora María Corina. Eso no se dio. Entonces, el mejor escenario fue ese, que es muy desastroso para Venezuela también, porque es una negociación con la cúpula madurista. Y fíjate... Claro, señor Valencia, quiero avanzar. Sí. Rodrigo, mi conclusión es, este escenario de Venezuela es muy perjudicial para Venezuela, pero para Colombia egoístamente es el mejor escenario. Claro. Desafortunadamente, porque lo otro era un caos en Venezuela, una guerra civil en Venezuela, y eso no nos conviene a nosotros. Ahora hicieron una cosa que no restaura la democracia. Trump se alía con esta señora para seguir explotando petróleo en Venezuela y para buscar una subordinación de Venezuela, y eso es lo que hay, y de manera triste para Venezuela, pero para nosotros egoístamente es mejor. Sí, pues quiero avanzar, ya se nos está acabando el tiempo de este debate y hemos hablado aquí de escenarios. Me gustaría ver cómo piensan ustedes que después de esta reunión se abre el escenario de la relación entre Estados Unidos y Colombia, porque le pregunto al señor Bernal si cree que pese a las diferencias ideológicas, pese a todo lo que hemos hablado aquí, ha conseguido Gustavo Petro demostrarle a Donald Trump que también puede ser un aliado fiable. Pues a ver, yo creo que al presidente Petro no le queda tiempo ya, y el presidente Petro no se va a poder quedar en el poder. Él está jugándosela para que gane el pacto histórico. Por obvias razones, porque él no quiere quedar como expresidente después de tanto ruido y tanta cosa que hay alrededor de él. Yo creo que de aquí en adelante lo que va a pasar es lo siguiente, y acuérdate de mí, Rodrigo, esto va a pasar y toda la audiencia se va a acordar de mí esto. Se van a multiplicar los aviones con repatriados colombianos, se van a multiplicar. Se va a multiplicar la incautación de cocaína. Se va a multiplicar la erradicación de cultivos de cocaína. Se va a multiplicar la información que le dé el ejército de Colombia a Estados Unidos, y yo creo, gracias a Dios, que Estados Unidos, la CIA, la DEA y o sea, básicamente el Pentágono, nuevamente le va a comenzar a dar más información al gobierno del presidente Petro. Y yo celebro eso. Celebro eso porque aquí todos queremos que Colombia deje de ser un país lleno de narcotraficantes, terroristas, guerrilleros, y que podamos vivir en paz. Eso es lo que todos los colombianos queremos. Entonces hay que celebrar esa cuestión. ¿Y por qué lo está haciendo Trump? Trump no lo está haciendo porque le gusta Cartagena, o porque le gusta Bogotá, porque le gusta Medellín, o porque quiere quedarse con el petróleo colombiano, porque le gusta las montañas de Colombia. No, Trump es Make America Great Again. A Trump lo que le importa es que no llegue más cocaína a Estados Unidos, para que los niños en Estados Unidos dejen de ser drogadictos y dejen de caer en el riesgo de meterse un pase de cocaína con fentanilo y morirse. Esa es la visión de Trump. Esa es la única relevancia para Trump. De resto, a Trump le importa, seamos sinceros, nuevamente, Make America Great Again. A Trump no le interesa Colombia. A Trump no le interesa Venezuela. A Trump le interesa su país. Trump es un nacionalista.
es un nacionalista y nosotros lo tenemos que entender. Yo afortunadamente, Rodrigo, como soy un analista financiero, yo entiendo que el mundo es como es y no como Alberto Bernal quiere que sea. Pues Alberto. Pero para vivir en el mundo como es, uno tiene que acoplarse. Y afortunadamente, Dios mediante, el próximo gobierno en Colombia lo hace. Pues Alberto Bernal, me voy a permitir que esta sea su última intervención, su cierre, que me parece que ha podido explicar muy bien lo que piensa en general de lo que ha pasado, y le doy un minuto aproximadamente a León Valencia también para que piense cómo van a ser las relaciones a partir de ahora entre Estados Unidos y Gustavo Petro y si cree que ha conseguido pues demostrar que es un socio fiable también. No, yo creo que temporalmente va a haber una buena relación y lo que se ve es que hasta que salga Petro, que es 6 meses, sale Petro del gobierno, va a ser una buena relación y eso pues eso le sirve al gobierno de Petro, le sirve a la izquierda para tramitar esto de manera tranquila, ir a las elecciones de junio, segunda vuelta con una tranquilidad, y eso yo creo que favorece, digamos, a ese mundo de las izquierdas y favorece a Colombia. Creo que ese va a ser el escenario. Después se volverá a trabajar todo según el gobierno que llegue en Colombia y según las situaciones que se presenten. Todo esto es muy incierto porque yo no sé, es un analista financiero, Rodrigo Alberto Bernal, y me parece que en ese punto pues no ve otras dimensiones tan importantes. Sí importa para el gobierno Trump América Latina y Colombia. Es una cosa, un cambio en la geopolítica mundial. Colombia, América Latina no importaban para Washington, no era importante. Estábamos en un mundo en el que China, la Unión Europea eran las prioridades del gobierno de los Estados Unidos. Ahora la prioridad en un mundo muy cambiado que hay es América Latina. Pues, y por Valencia, eso estas relaciones, y por eso es que estamos en esta situación, porque importa América Latina, se ha vuelto importante América Latina para Estados Unidos. Señor Valencia, le agradezco que haya estado aquí con nosotros esta noche. Por desgracia no tenemos tiempo para más. Gracias. Con gusto. Y Alberto Bernal, también un placer haberle tenido en este programa con nosotros. Les vuelvo a extender, por supuesto, la invitación si quieren volver aquí a debatir sobre Colombia. Muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo. Mil saludos a la audiencia, León. Un placer haber estado con ustedes, un placer también haber estado con toda esta audiencia. Yo le agradezco también a mi compañera Paula Jiménez en la producción, también en la producción de invitados, mi compañera Melisa San Miguel, y a todo el equipo de cámaras, luces y sonido. Como siempre, gracias. Yo ya les dejo con el resto de nuestra programación.